Cuando amanece en el campo, el mundo parece empezar sin prisa, como si el cielo todavía estuviera pensando si vale la pena encenderse del todo. En aquellos años, finales de los 50, por el lado de Texas, cerca de donde el viento trae olor a río y a tierra abierta, el amanecer tenía dos cosas seguras: frío en los huesos y trabajo en las manos. Ahí vivía Mateo Rangel. No en una casa, no como uno imagina cuando habla de vivir. Mateo dormía en un jacal hecho con tablas disparejas, techo de lámina vieja y una puerta que no cerraba bien. Cuando soplaba el aire del norte, la lámina cantaba con un quejido largo y el polvo se metía por las rendijas como si fuera parte de la familia. Adentro había una cama de varas, una cobija remendada, una lámpara de queroseno y un cajón donde guardaba lo poco que tenía, una camisa más o menos decente, una foto en blanco y negro de su madre y un rosario de madera que ya estaba liso de tanto tocarlo. El olor de su cuarto era el olor de los jornaleros: sudor seco, tierra, cuero de bota, frijoles recalentados. Y sin embargo, Mateo se levantaba cada día como quien se levanta con una tarea sagrada. No porque la vida fuera buena, sino porque él no sabía vivir de otra manera. Se levantaba antes del gallo. Salía con el sombrero apretado y la mirada baja, caminando hacia los campos de algodón donde el día se hacía largo. A esa hora, la tierra estaba húmeda por un rocío tímido, pero en cuanto el sol asomaba, el rocío se rendía y el suelo se volvía polvo. Ese polvo se pegaba en los tobillos, se metía en la ropa, se quedaba en la garganta. A veces, cuando Mateo respiraba hondo, sentía que estaba tragándose el campo entero. En el campamento de jornaleros nadie era dueño de nada, ni del tiempo, ni del cansancio. Los hombres llegaban de distintos lados. Algunos venían de México, otros de pueblos del sur, y todos traían la misma cara. La cara de quien ha aprendido a esperar sin hacer ruido. Mateo era de los más callados. En la fila del agua, mientras llenaban sus cantimploras, escuchaba las pláticas sin meterse. En el comedor, un cobertizo con mesas largas, recibía su plato con gratitud, aunque muchas veces el plato era apenas un caldo aguado y 2 tortillas duras. Había días en que la comida no alcanzaba, y Mateo se quedaba con el estómago apretado como un puño. Y aún así, al día siguiente despertaba, porque Mateo tenía una costumbre que los demás notaban, aunque se burlaran. En la mañana, antes de ir al campo, se quedaba un instante mirando el cielo como si hablara con alguien. No hacía un rezo largo, no era fanático, solo murmuraba algo pequeño, como quien pide fuerza para no amargarse. Ese gesto, simple y firme, a algunos les parecía una provocación. «Mira nomás al santito», decía uno mascando tabaco. «Cree que con rezar se llena la panza». «No es santo, es bobo», respondía otro. «Aquí el que no pelea, pierde». Mateo escuchaba, pero no respondía. Seguía caminando, con la espalda un poco encorvada por los años de cargar costales y por esa tristeza vieja que uno carga sin contársela a nadie. En el campo, el desprecio no siempre grita, a veces solo mira de lado. Y a Mateo lo miraban así, como si fuera menos, como si su silencio fuera debilidad, como si el hambre que traía encima fuera culpa suya. Pero había algo que ni el polvo ni el sol podían quitarle: la forma en que, aún con el estómago vacío, él podía ver esperanza en lo mínimo, en una sombra fresca bajo un mezquite, en el agua fría al mediodía, en el sonido de una paloma al atardecer. Mateo era un jornalero que dormía con hambre, pero por alguna razón que ni él sabía explicar, despertaba con esperanza. La injusticia en esos tiempos no siempre venía con golpes. A veces venía con cuentas, con papel, con una sonrisa torcida, con un hombre que te mira como si fueras número. En el rancho donde trabajaban, una propiedad grande, de esas que se tragaban el horizonte, mandaba don Harlan McCoy, un patrón duro,
pero quien de verdad les hacía la vida pesada era el capataz, Silvestre Peña. Silvestre era de los que hablaban bonito cuando les convenía y de los que apretaban cuando podían. Andaba siempre con un cuaderno negro y una pluma, anotando jornales, deudas, adelantos, como si la vida de los hombres cupieran renglones. Ese día el sol estaba alto y el calor ya era una pared. Los jornaleros regresaron al campamento al mediodía para comer algo y volver al campo. Mateo llegó con las manos blancas de tanto algodón, los dedos adoloridos de arrancar, la garganta seca. En el comedor, el guiso olía a frijol y a grasa vieja. Mateo se sentó en la esquina, como siempre, y empezó a comer despacio. No porque fuera lento, sino porque cuando uno ha pasado hambre, aprende a respetar cada bocado. Entonces entró Silvestre. No entró como un hombre normal, entró como dueño del aire. Se paró frente a todos, abrió su cuaderno y empezó a llamar nombres. Ramírez, aquí está tu jornal, pero te descuento lo de la tienda. Gómez, te faltó una jornada, te vas corto. Santos, ¿otra vez adelantado? Pues ya sabes. Cuando dijo Mateo Rangel, el comedor se quedó más quieto. No por respeto, por curiosidad. Mateo se levantó, con el sombrero en la mano, y se acercó. Silvestre no lo miró a los ojos, solo pasó páginas, como si Mateo no estuviera ahí. Mateo, aquí está lo tuyo. Le extendió unas monedas y unos billetes doblados. Mateo lo recibió y por primera vez en mucho tiempo hizo algo que no solía hacer. Miró la cantidad y contó. No era un hombre de escuela, pero sí era un hombre de trabajo y sabía cuándo algo no cuadraba. «Capataz», dijo bajito, «falta». Silvestre levantó la vista despacio, como si le sorprendiera que un mueble hablara. «¿Cómo que falta?». Mateo tragó saliva. Sintió la mirada de los demás encima, esperando el pleito. «Trabajé la semana completa. Y me descontó de más». Silvestre sonrió, pero no con alegría, con desprecio. «¿Y tú cómo sabes? ¿Traes tus cuentas?». Mateo apretó el sombrero. No quería faltar al respeto, solo quería lo justo. «Yo nomás sé lo que trabajé». Silvestre cerró el cuaderno con un golpe seco y habló más fuerte, para que todos oyeran. «Mira, Rangel, aquí no estamos para discutir. Tú comes de la tienda del rancho, ¿sí o no?». Mateo pensó en la tienda, un cuarto con estantes donde todo costaba el doble. Ahí compraban jabón, café, una lata de leche y luego Silvestre lo anotaba como deuda. «A veces», respondió Mateo, «cuando no hay de otra». Silvestre levantó el mentón. «Pues ahí está, debes, y cuando uno debe se aguanta. ¿O quieres que te ponga en la lista de los problemáticos?». La palabra problemáticos cayó como piedra, porque en esos años un jornalero problemático se quedaba sin trabajo, y sin trabajo se quedaba sin campamento, y sin campamento se quedaba a la intemperie. Mateo sintió el calor subirle a la cara, no de enojo, de vergüenza. «Yo no quiero problemas», dijo. Silvestre se inclinó un poco hacia él. «Entonces no cuentes, no preguntes, no hables». Y para rematar, soltó una risa corta y dijo como quien cuenta un chiste. «Además, tú siempre andas con tu cara de esperanza, como si la esperanza pagara frijoles». Hubo risas en el comedor, risas nerviosas, risa de gente que se ríe para no ser el siguiente. Mateo no se rió. Se quedó quieto, apretando los billetes, sintiendo que ese dinero, además de poco, venía manchado de humillación. Quiso decir algo más, pero se mordió la lengua, no por cobardía, sino porque entendía el campo. A veces la palabra te cuesta el techo. Volvió a su mesa y terminó de comer, aunque ya no tenía hambre, o tal vez la tenía más que nunca, solo que era otra clase de hambre, hambre de justicia. Por la tarde, en el campo, el algodón parecía más pesado. El sol quemaba como si lo hiciera a propósito. Los hombres jalaban, cortaban, llenaban costalles. Mateo trabajaba con los ojos clavados en el suelo, pero por dentro le ardía un pensamiento. Si me quitan lo poco, ¿qué me queda?
Esa noche, cuando regresó a su jacal, encendió la lámpara y puso el dinero sobre el cajón. Lo miró como si fuera un animal extraño. Luego sacó el rosario de madera y lo apretó en la mano. No pidió riqueza, no pidió venganza, solo pidió una cosa, con voz baja: dame fuerza para no endurecerme. Porque, en el fondo, Mateo sabía algo que no se aprende en libros. La injusticia no solo roba dinero, también intenta robarte el alma. Antes de seguir, déjame hablarte como se habla en la mesa, cuando ya se apagó el ruido y queda puro corazón. Hay injusticias que no se ven desde fuera, pero por dentro te dejan temblando, como cuando te quitan lo que ganaste con sudor y todavía te hacen sentir culpable por reclamar. Si alguna vez te pasó algo parecido, si un día te hicieron callar para poder comer, te leo en los comentarios. Aquí nadie se burla. Y si te quedas cerca, si acompañas esta historia, vas a ver que lo que viene no es rápido, pero es de esos caminos que terminan enseñando algo bueno. A la mañana siguiente, el mundo siguió igual. El campo seguía ahí. El sol salió como siempre. El polvo volvió a levantarse como siempre. Y Silvestre Peña siguió caminando con su cuaderno negro como si fuera dueño de las horas. Pero para Mateo, por dentro, el día ya no era el mismo. No porque se hubiera vuelto valiente de golpe. Mateo no era hombre de bravuconadas. Lo que cambió fue otra cosa, una claridad triste, una certeza. Entendió que si él no cuidaba su propio esfuerzo, nadie lo iba a cuidar por él. Ese día trabajó duro, como todos. La espalda le dolía, las manos se le abrían en pequeñas grietas, el algodón se le metía bajo las uñas y ardía con el sudor. Y aún así, mientras jalaba y llenaba costales, Mateo empezó a observar. Observó quién entraba a la tienda del rancho. Observó cómo Silvestre anotaba. Observó que a algunos les descontaban más y a otros menos, como si la justicia dependiera del humor del capataz. En el descanso del mediodía, Mateo se sentó bajo un mezquite. La sombra era poca, pero era sombra. Sacó su cantimplora y tomó agua despacio, sintiendo que el agua le enfriaba la garganta como una caricia breve. Ahí, en la tierra, vio un pedazo de carbón apagado, de alguna fogata vieja. Lo recogió. Era pequeño y negro, pero servía para marcar. Esa misma noche, en su jacal, Mateo hizo algo que le daba vergüenza admitir. Se puso a escribir, como podía. No sabía escribir bonito. Apenas había ido a la escuela unos meses cuando era niño, antes de que la necesidad lo sacara. Pero podía hacer números, podía hacer rayitas, podía recordar. Con el carbón, en una tabla vieja, marcó días y jornales. Un sistema sencillo, una rayita por jornada, una marca distinta cuando entraba a la tienda, y al final de la semana, un cálculo. No era una libreta elegante, era una cuenta humilde, hecha de madera y carbón, pero era suya. Ese fue su primer acto de dignidad silenciosa. Los días se hicieron pesados. Hubo noches frías, en que el viento golpeaba la lámina y la cobija no bastaba. Hubo mañanas en que el hambre lo despertaba antes del gallo como un dolor en el estómago. Mateo se levantaba, tomaba un sorbo de café aguado si lo había, y se iba al campo con el vacío adentro. A veces veía a otros jornaleros comer rápido como si el mundo se fuera a acabar. A Mateo le daban ganas de decirles que comieran despacio, que no se dejaran robar hasta la calma, pero se guardaba esas palabras, no porque no le importaran, sino porque entendía que cada quien pelea como puede. Un domingo, cuando no hubo trabajo en el campo, Mateo caminó hasta una capillita pequeña cerca del camino. Era una construcción sencilla, con bancas viejas y un crucifijo de madera gastada. Adentro olía a cera y a polvo. Ahí estaba el padre Esteban, un sacerdote mayor con manos ásperas de tanto arreglar cosas él mismo. No era un hombre de discursos grandes, era un hombre de mirada tranquila. Mateo entró con el sombrero en la mano. «Padre», dijo, ¿puedo hablar un momento?» El padre lo miró con calma. «Claro, hijo, siéntate». Mateo se sentó en la última banca como si no mereciera estar adelante. Miró el piso, se tardó en hablar.
porque hay verdades que pesan. Me están descontando el jornal, dijo por fin. Y si pregunto, se burlan. El padre Esteban no se sorprendió, solo asintió despacio. ¿Tienes cómo probarlo? Mateo sintió un calor de vergüenza en la cara, pero sacó de su bolsillo un pedazo de papel doblado donde había pasado sus marcas a lápiz prestado. Se lo entregó. El sacerdote lo abrió con cuidado, como si fuera una carta importante. Esto, dijo, es una cuenta. Mateo bajó la cabeza. Es lo único que puedo hacer, padre. Yo no sé mucho, pero sé cuando me quitan. El padre Esteban lo miró y en lugar de regañarlo o sermonearlo, le dijo algo que Mateo no olvidó. A veces la esperanza no es sentir bonito. A veces la esperanza es hacer lo correcto aunque te dé miedo. Mateo apretó el rosario en el bolsillo. Yo no quiero pelear. No tienes que pelear, respondió el padre, pero tampoco tienes que entregarte. Cuando Mateo salió de la capilla, el viento soplaba suave, el cielo estaba claro y por primera vez en semanas sintió que no estaba solo. Esa noche, en el campamento, un jornalero joven se le acercó en silencio. Mateo, le dijo, ¿es cierto que estás apuntando las cuentas? Mateo lo miró, no sabía si confiar. ¿Por qué? El joven tragó saliva. A mí también me falta, y me da vergüenza decirlo. Mateo vio en sus ojos lo mismo que él sentía, miedo y dignidad mezclados. Si quieres, dijo Mateo sin hacerse grande, siéntate conmigo y apuntamos. Y así, bajo una lámpara temblorosa, con carbón y papel viejo, Mateo empezó a hacer algo que parecía pequeño, pero era grande: compartir esperanza. No la esperanza de dinero rápido, sino la esperanza de que la verdad, si se sostiene con paciencia, un día encuentra su camino. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de cuentas, de marcas, de trabajo duro. Y también 2 semanas en que Silvestre Peña empezó a notar algo. Silvestre era astuto. No era hombre de estudios, pero sí de olfato. Y el olfato le decía que en el campamento estaba creciendo una cosa peligrosa para él: la atención. Cuando un jornalero aprende a mirar, el abuso se vuelve menos cómodo. Un mediodía, Silvestre se acercó a Mateo en el campo. No lo llamó frente a todos. Eso ya era mala señal. «Rangel», dijo sin saludo, «ven». Mateo dejó el costal y se acercó con el sombrero en la mano, no por sumisión, sino por costumbre. El sol les pegaba fuerte. A lo lejos, los demás seguían trabajando, pero con el rabillo del ojo mirando. Silvestre bajó la voz. «Dicen que andas apuntando cosas». Mateo sintió el corazón golpearle el pecho. Podía negarlo, podía hacerse el tonto, pero recordó al padre Esteban. «No tienes que entregarte». «Sí», dijo Mateo, «apunto mis días». Silvestre lo miró con una sonrisa chueca. «¿Y para qué? ¿Te crees contador?». Mateo respiró hondo. No respondió con burla, no sabía burlarse. «Para saber lo que trabajo», dijo, «para no confundirme». Silvestre dio un paso más cerca. «Mira, Rangel, aquí las cosas siempre han sido así. Tú trabajas, tú cobras lo que se te da y ya. Si sigues con tus apuntes, te vas a meter en problemas». Mateo tragó saliva. La amenaza estaba clara, pero venía envuelta en palabras suaves. «Yo no busco problemas», respondió. «Solo busco lo justo». Silvestre soltó una risa corta. «Lo justo», repitió, como si esa palabra le diera risa. «¿Y quién decide lo justo aquí?». Mateo no contestó. Miró el suelo un instante. Luego levantó la vista. «El trabajo se decide solo», dijo. «Está en las manos, en los días, no en el cuaderno de uno». Silvestre se puso serio. Su cara cambió. Se le endureció la quijada. «Te estás poniendo muy digno para ser quien eres». Esa frase era un látigo sin cuerda. «Para ser quien eres». Mateo sintió la humillación, pero también sintió otra cosa, una firmeza tranquila, como la madera vieja que no se rompe fácil. «Soy jornalero»,
dijo Mateo. Eso no me quita ser hombre. Hubo un silencio. Silvestre lo miró, midiendo si lo podía aplastar ahí mismo con una orden, pero no lo hizo. Solo soltó una amenaza final. Esta tarde, en el campamento, quiero hablar contigo. A solas. Mateo asintió. No podía huir de eso. Esa tarde, cuando el sol ya bajaba y el cielo se ponía naranja, Mateo caminó hasta la orilla del campamento, cerca de un corral vacío. Ahí estaba Silvestre, con su cuaderno negro bajo el brazo. «Trae tus apuntes», le dijo. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Sus apuntes eran su defensa. Si se los quitaban, se quedaba otra vez a oscuras. «No», dijo Mateo, casi sin voz, pero firme. Silvestre frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Mateo respiró hondo, y en ese instante tomó la decisión difícil. No iba a gritar, no iba a pelear, pero tampoco iba a entregar lo único que lo sostenía. «Mis apuntes son míos», dijo. «Si usted quiere revisar cuentas, que sea con alguien más presente. Con el patrón, con el padre Esteban, con quien sea, pero no a solas». Silvestre apretó el cuaderno en negro. Se le marcó la vena del cuello. «¿Y ahora me sales con que quieres testigos?». Mateo sostuvo la mirada un segundo, no por desafío, sino por dignidad. «Sí», respondió, «porque cuando uno está solo, lo aplastan fácil». Silvestre se quedó quieto. Luego soltó una risa falsa. «Ja, está bien, Rangel. Tú solito te estás buscando tu salida». Mateo sintió el miedo como un animal en la espalda, pero siguió. Esa misma noche, caminó hasta la capilla. Encontró al padre Esteban arreglando una banca. «Padre», dijo Mateo, «ya me miraron los apuntes, y los quieren». El sacerdote lo miró con calma, como si ya lo hubiera esperado. «Entonces mañana», dijo, «vamos a hablar con el patrón, pero con respeto, con papeles, con verdad». Mateo cerró los ojos un instante. No era el camino fácil, era el camino correcto. Y el camino correcto, casi siempre, empieza con un miedo que uno decide cargar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, como si no supiera lo que iba a pasar. Mateo trabajó unas horas en el campo, pero su cabeza estaba lejos, mirando el momento que venía como se mira una tormenta, sin poder detenerla, pero esperando resistirla. Al mediodía, el padre Esteban llegó al rancho. No llegó con escándalo, llegó caminando, con su sombrero humilde, una carpeta delgada y un rostro serio. Los peones lo vieron pasar y bajaron la voz. Nadie quería quedar señalado, pero todos querían escuchar. Don Harlan McCoy estaba en el porche de la casa grande, tomando café. A su lado, Silvestre Peña, con su cuaderno negro, parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El padre Esteban saludó con respeto. «Don Harlan». «Padre», respondió el patrón sin mucha emoción. «¿Qué se le ofrece?». El sacerdote miró a Mateo, que estaba unos pasos atrás, con el sombrero en la mano y el corazón en la garganta. «Vengo por una inquietud de sus trabajadores», dijo el padre, «sobre descuentos y cuentas». Don Harlan frunció el ceño, como quien no quiere ensuciarse con asuntos de abajo. «Eso lo ve Silvestre». El padre Esteban asintió. «Por eso él está aquí, y por eso Mateo también». Silvestre sonrió. «Padre, aquí todo está en orden. Los hombres compran fiado, se les descuenta. Así funciona». El sacerdote sacó la carpeta y, sin alzar la voz, puso sobre la mesa unas hojas con números simples, días trabajados, pagos entregados, descuentos anotados. No eran cuentas perfectas, pero eran consistentes. Venían de varios jornaleros, no solo de Mateo. Don Harlan miró las hojas, al principio con desdén, luego con interés, luego con molestia. «¿Qué es esto?». Mateo no habló, el padre Esteban habló por él. «Son registros de gente que no tiene más defensa que su memoria, pero aquí la memoria se volvió papel». Silvestre dejó de sonreír. «Esos papeles no valen, son inventos de gente ignorante». Ahí, don Harlan levantó la mano, como quien calla a un perro. «No me diga ignorante a mi gente», dijo, seco. «Dígame si esto es cierto o no».
Silvestre apretó el cuaderno negro. «Don Harlan, usted sabe, hay gastos, hay...» El patrón golpeó la mesa con los dedos. «Traiga su cuaderno». Silvestre dudó. Fue un segundo, pero bastó. Esa duda fue la primera grieta. El patrón repitió, más firme: «Traiga su cuaderno». Silvestre lo puso sobre la mesa. Don Harlan lo abrió con mano pesada. Pasó páginas, miró columnas, y entonces algo se notó. Ciertas marcas repetidas, números que no cuadraban, descuentos que aparecían como sombra. Don Harlan levantó la vista y miró a Silvestre como si lo viera por primera vez. «¿Qué es este descuento?». Silvestre tragó saliva. Es por herramientas. ¿Y este? Por transporte. ¿Y este, Silvestre? El capataz ya no tenía voz segura. La pluma le temblaba. Mateo sintió una mezcla rara, miedo y alivio. No quería ver a nadie humillado, pero necesitaba que la verdad respirara. Don Harlan cerró el cuaderno de golpe. «Me está robando», dijo sin adornos. Silvestre abrió la boca, pero no salió nada que lo salvara. El patrón lo miró frío. «Hoy mismo se va, y antes de irse se hace un ajuste de pago, con recibo, con firma». Silvestre quiso voltear hacia los jornaleros como buscando apoyo. No lo encontró. Las burlas se habían quedado sin dueño. Esa tarde, uno por uno, los hombres recibieron un pago corregido. No era riqueza, no era milagro, era lo justo. Y en el campo, a veces lo justo ya parece un regalo. Cuando Mateo recibió su sobre, lo abrió despacio. Contó. Por primera vez la cuenta coincidía con sus marcas. No sonrió grande. Mateo no era hombre de festejos. Solo respiró hondo, como quien suelta una carga de años. Don Harlan lo miró un momento. «Rangel», dijo, «usted, ¿por qué no habló antes?». Mateo bajó la vista. «Porque necesitaba comer, patrón». El patrón asintió, como si esa respuesta le diera vergüenza a él. «Entiendo». Esa noche, en el campamento, nadie se burló de Mateo. Algunos se acercaron con una frase corta, como se acercan los hombres que no saben pedir perdón bonito. «Gracias, Mateo». Mateo solo respondió: «No fue por mí solo, fue por todos». Se acostó con el mismo jacal, la misma cobija, el mismo viento golpeando la lámina, pero algo era distinto. Esa noche durmió con hambre más leve y despertó con esperanza más limpia. El tiempo, cuando uno lo vive en el campo, no se mide por calendarios. Se mide por cosechas, por inviernos, por dolores en la espalda. Pasaron meses, luego años. Mateo siguió trabajando, pero ya no era el mismo hombre por dentro. No porque se hubiera vuelto rico, nunca lo fue, sino porque aprendió una verdad que nadie le pudo quitar. La dignidad también se aprende, y a veces se aprende con hambre. Con el tiempo, el padre Esteban le consiguió un trabajo extra arreglando cercas de la capilla, ayudando con el huerto, reparando bancas. Mateo tenía buena mano, y donde él tocaba, las cosas quedaban firmes. Y la gente del pueblo, poco a poco, lo empezó a mirar distinto. No como el callado, sino como el hombre derecho. Mateo guardó sus marcas y cuentas como quien guarda un hábito, no para desconfiar de todos, sino para no volver a quedar a oscuras. Y también porque descubrió algo sencillo. Cuando uno se respeta por dentro, el mundo empieza, aunque tarde, a respetarlo por fuera. Un día, muchos años después, un jornalero joven llegó a la capilla con la cara cansada y la vergüenza en los ojos. «Don Mateo», le dijo, «a mí me descuentan de más y no sé qué hacer». Mateo lo miró con esa calma de quien ya caminó el camino. «Primero», dijo, «no te sientas menos por preguntar. Preguntar no es falta. Falta es quitar». El joven bajó la cabeza. Mateo sacó un pedazo de papel y un lápiz y le enseñó lo que él aprendió con carbón y madera. Cómo apuntar días, cómo cuidar el esfuerzo, cómo pedir cuentas con respeto, pero sin entregarse. Y cuando el joven se fue, Mateo se quedó sentado en la banca de afuera mirando el atardecer. El sol bajaba lento,
pintando la tierra de oro viejo. El viento movía las ramas del mezquite, como si el campo mismo respirara. Mateo apretó el rosario en el bolsillo. Pensó en Silvestre, en las burlas, en el hambre, en la noche fría. Pensó en lo fácil que habría sido endurecerse, volverse amargo, volverse igual que aquellos que le hicieron daño. Pero no lo hizo. Y esa, al final, fue su victoria. No fue una victoria de aplausos, fue una victoria de esas que se sienten por dentro, como un silencio en paz. Porque el jornalero que dormía con hambre aprendió a despertar con esperanza sin dejar que le ensuciaran el corazón. La esperanza no llena el plato de inmediato, pero sostiene la mano para que el plato llegue con dignidad. Y antes de despedirme, quiero dejar algo claro. Esta historia no es real. Es un relato creado como una lección de vida y superación para una reflexión posterior en quien la escucha. Ahora dime, ¿desde qué ciudad y estado estás viendo este video? Y si esta historia te dejó algo por dentro, escribe en una frase qué enseñanza te llevas hoy o qué consejo le darías a alguien que está pasando por algo parecido. Gracias por acompañar a Relatos El Camino. Si estos relatos te sirven, apóyame con tu comentario y suscríbete para seguir caminando juntos.